Va a seguir quedando, va a seguir quedando de tarea estos ejercicios. Nada más voy a mostrar en pantalla. No, están bien fáciles, nada más es sustituir en la ecuación. Entonces, lo que quiero es esto. Aquí venía uno de los ejercicios, aquí viene, esto ya se los compartí. Es los apuntes que vienen ahí, eh, que les pasé en PDF. Ahí viene creo que nada más la resolución de uno de los ejercicios. Sí, no, viene la resolución de los dos ejercicios, creo. Mm, no estoy muy seguro. No, este era uno de ellos. Ni siquiera tenían que intentarlo, ya estaba. Si revisan los apuntes, allí está. Cosa que veo que tampoco hacen. Entonces viene. ¿Cómo se calcula la velocidad específica? ¿Para qué quedamos que nos sirve la velocidad específica, tanto para bombas como para turbinas? Pues para saber qué tipo de impulsor necesita nuestro proyecto, ya sea de generación eléctrica o sistema de bombeo. Entonces, el caso, por ejemplo, el ejemplo que decía, determina la velocidad específica de la bomba del problema, en el cual aumentó un 20% su velocidad, cosa que hicimos ahí con la teoría de la similitud. Luego tuvimos cuáles eran las condiciones, partiendo de una condición de modelo o M, y qué es lo que a ese sistema bajo otras condiciones, ¿no? Que pueden ser tamaño diferente, condiciones de operación diferentes, principalmente esas dos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo único que hay que hacer? Pues simplemente es aplicar la ecuación, ¿no? Simplemente, bueno, teniendo ¿Qué pasó? cuidado de que las unidades que tienen ¿El Manchas que chilló? las unidades en la ecuación sean Ah, las correctas, ¿no? Porque por ahí vimos que hay unas ecuaciones que te muestran las equivalencias cuando, por ejemplo, el gasto está en galones por minuto, cuando la carga está en pies, etcétera, ¿no? Dependiendo del sistema de unidades que. Entonces, básicamente, esto es lo único que se tenía que hacer, ¿no? Es sustituir, ¿no? La condición de modelo, es decir, cuando está en laboratorio, esta era la condición, y si se dan cuenta, no varía, bueno, como estamos hablando del mismo equipo de bombeo, simplemente alterando un 20% de velocidad, su relación de velocidad específica tiene que ser la misma. ¿Por qué? Porque estamos hablando del mismo equipo de bombeo. Entonces, el objetivo, digamos, como de este ejercicio es que se vea que es el mismo tipo de impulsor, ¿no? No importa si disminuyo su velocidad con la que trabaja, no importa si la aumento, si cambio las condiciones de carga y gasto, a lo mejor por ahí sí van a cambiar, pero si yo estoy hablando de la misma bomba trabajando bajo otras condiciones similares, idénticas, este, el tipo de impulsor pues sigue siendo el mismo, ¿no? No puede ser que nos dé en un inicio trabajando con una velocidad nominal de 3600 una bomba tipo mixto y que si aumentamos la velocidad nos dé una de tipo radial. Pues no es eso, ¿no? No ocurre, se debe de mantener el mismo, porque estamos hablando del mismo equipo, ¿no? Entonces, ese era un ejemplo. El siguiente ejemplo que nos pedía, determine la velocidad específica de la bomba del problema en la que el prototipo será probado en laboratorio. Considere que la bomba tendrá dos pasos o etapas de impulsión. Indique el tipo de impulsor, ¿no? Y ese pues va a seguir quedando como de tarea para que lo sigan, por favor, elaborando. Era ese y también el de Chicoacén, ¿no? Para comprobar de manera real que lo que nos dice este concepto de velocidad específica realmente es, bueno, identificar qué tipo de turbina es, buscarlo ahí en internet, principalmente en internet, en una página oficial como CFE o Conagua, que venga la información de qué tipo de turbina tiene y que compruebe, ¿no? De que se cumple eso. Aquí venía, por ejemplo, aquí viene otro ejemplo que dice, determina la velocidad específica de la turbina del problema en la que se probó un modelo en laboratorio, indique el tipo de rodete. Entonces, en este caso, pues igual se parte, si se dan cuenta, en este caso tenemos un modelo en laboratorio pequeño y un modelo grande, ¿no?
Entonces, para el modelo y el prototipo se calcula considerando la velocidad nominal con la que trabaja, potencia y la carga neta con la que está trabajando. Si se dan cuenta, ahí podemos ver que la carga neta del modelo es de 7 metros. Es una cosa, eh, aunque se considerarían casi así como una casa de 2 pisos, en realidad pues, es nada comparado con el prototipo final, ¿no? Que tiene una carga, una columna de agua con la que trabaja de 100 metros, ¿no? Porque recordemos que las presas pues tienen, sus cortinas pueden ser muy grandes, ¿no? Si mal no recuerdo, por ejemplo, las últimas que se construyeron de la Yesca y el Tom trabajan con, bien, no me quiero equivocar, mm, trabajan con un gasto de 500 metros, eso sí me acuerdo, y creo que la carga es de 120, 180 más o menos, ¿no? Yo creo que 120 ha de ser más o menos. No recuerdo bien el dato de la carga. Del gasto sí me acuerdo, pero de la carga no recuerdo muy bien cuánto es cuál es la altura de la cortina. Más o menos así. Pero bueno, en este caso, si se dan cuenta, estamos hablando de dos elementos geométricamente semejantes, uno más pequeño y uno más grande, pero que cumplen con estas condiciones de similitud, y que cuando uno obtiene cuál es su velocidad específica, pues la velocidad específica, si se dan cuenta, pues se mantiene en el rango, ¿no? Por el lado del modelo tenemos 26 y por el lado del prototipo tenemos 28, ¿no? Y de acuerdo con la gráfica que tenemos por acá arriba, mmm, tenemos una carga. Son cargas, en el caso, bueno, dependiendo, vamos a ver, 26 y 28. Si lo vemos directamente en la tabla, estamos hablando déjenme, espérenme un poquito. Estamos hablando de que tenemos una turbina tipo Pelton, ¿no? Que recuerden que las turbinas tipo Pelton sirven para cargas muy grandes y gastos pequeños, ¿no? Es una de sus características de operación que mantiene. Conecto esto de acá. Bien, entonces algo similar. Si se dan cuenta, pues el ejercicio, o sea, es nada, simplemente es sustituir valores, identificarlos y pues ya, ¿no? Es prácticamente lo único que se tiene que hacer. No tiene mucha ciencia, ¿no? El objetivo de esto es que uno sepa que este concepto nos ayuda para determinar el tipo de bomba y el tipo de turbina que necesitamos para nuestros proyectos, ¿no? Porque si nosotros vamos, bueno, para tenerlo más claro, para tener una idea, y que finalmente con ayuda del fabricante, el fabricante pues tiene mucha experiencia en este tipo de proyectos, pues conoce sus máquinas, ellos te van a dar recomendaciones de qué puedes utilizar, si se ajusta mejor a lo mejor, si se ajusta a otro equipo de manera más satisfactoria, algo, ¿no? Eso lo terminas de definir con ayuda del fabricante, aunque la decisión es de uno, ¿no? Eso es lo que uno nunca debe de olvidar, la decisión es de uno es el que dice, ¿sabes qué? Yo quiero esto y esto, ¿no? Porque pues, yo sé que yo ya hice mi análisis numérico, yo ya hice mis cálculos, y yo estoy seguro que necesito una bomba o una turbina de este tipo, ¿no? Principalmente lo que les decía, bombas, ¿no? Porque turbinas, pues ya no, es raro que se construyan centrales hidroeléctricas de manera constante aquí, o mejor dicho, es casi imposible. De repente, ahí, pues la última vez que se construyó, bueno, cuando se construyó la Yesca y el Cajón, que fueron los últimos que se construyeron en el año 2009, 10, 11, creo que empezó como en el 2009, 2008, y terminó la construcción por ahí del 2011, 12 más o menos, ¿no? Como 3, 4 años duró la construcción. Era cuando yo estuve en la facultad, por ahí del quinto semestre, cuando llevas movimiento de tierras, esta clase,
nos llevaron a la Illesca, ¿no? Y era impactante, ¿no? Todavía estaba en construcción. Bueno, todavía estaba en construcción, ya estaba prácticamente terminada la casa de máquinas, la torre de destilación, la cortina, ya nada más estaban algunos caminos, ¿no? Algún movimiento de masa. Estaban haciendo ahí algunas detonaciones. Y me acuerdo que nos quedamos ahí una noche y es impactante, ¿no? El tamaño que puede tener una central hidroeléctrica, ¿no? Y pues después de eso, pues yo creo que las generaciones que siguieron después de mí, eso les hablo que fue como en el 2010, que yo creo que fuimos, creo que sí fue como en el 2010 que fuimos, 2010, 2011, 2011 tal vez, cuando fuimos, todas las generaciones pues que siguieron de nosotros, o sea, 10 generaciones después, pues ya no les tocó algo similar, ¿no? Entonces, pues hace 10 años no se construye algo similar y es muy raro que se construya, ¿no? Por ahí está la presa La Parota, que también era un proyecto que se iba a construir antes de la Yesca, pero el problema de allá el problema de allá, según tengo entendido, es que en aquel momento era político, ¿no? Y aquí todavía sigue siendo político, ¿no? Eh, digamos que se peleaban, había quien gobernaba allá, era de un partido político opositor al que estaba en la presidencia. Entonces, pues el gobierno de allá pues, se encargaba de echarle mucha peste, ¿no? A los trabajos que impulsaba la federación. Y pues la gente pues dijo, no, o sea, no queremos que se lleve nuestra agua, ¿no? Que ocupe nuestros recursos y cosas así, ¿no? Y la gente pues se quedó con esa idea y pues se oponen de manera muy brava a este proyecto, ¿no? Y por ahí sigue en pie, ¿eh? No se ha, no se ha cancelado totalmente, ¿no? Solo está detenido momentáneamente, ¿no? Aunque ese momentáneamente ya lleva como 15, yo creo que ya va para 20 años que está parado, ¿no? Pero bueno, otra cosa. De aquí, pues yo creo que sería todo. Sí, ya es todo esta parte. Aquí se repite. Entonces, chequen los apuntes. De aquí, pues lo más destacable. Lo que me interesa más es la teoría de similitud y la parte de velocidad específica para que entremos a la parte de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, bien, aquí no lo tengo, dejen, comparto el PDF, permítanme un segundo. Ok. Afuera. Ah, no. Ven, manchas, ven. Mía. Ven. Vengan. Vengan. Mía. Manchas, ven. Vengan. Mía. Bien, Manchero. entonces vamos a pasar a nuestro tema número Ay, 4. Este señor tema Manchas. 4 es el que está Hágase. En enfocado serio. al primer proyecto. No tenía muy claro cuándo salimos de vacaciones y cuándo termina el semestre. Ayer andaba preguntándole a la maestra Liliana, que es la que me pasa siempre los chismes del departamento. Y según me dijo, salimos de vacaciones hasta el 18. Aquí me dijo, 18 de diciembre salimos de vacaciones. Entonces, estamos por iniciar enero. Yo estaría esperando que su primer proyecto, que tiene que ver con el sistema de bombeo, lo estemos terminando para antes, estamos a 25, a ver, reviso el calendario. 25, tendremos una, dos, tres, cuatro, yo creo que con 4 semanas ya la hicieron. Yo creo que el 23 de noviembre estaríamos entregando nuestro primer proyecto que tiene que ver con sistemas de bombeo. Y el segundo proyecto que tiene que ver con, ahí no sé qué, se los voy a dejar a ustedes, opcional, que hagamos el segundo proyecto sobre transitorios en un sistema hidroeléctrico o que utilicemos los datos que obtengamos de este primer proyecto para o hacer la parte de transitorios sobre ese mismo, ¿no? Digamos, una de las dos. Vemos sistema de bombeo y luego vemos turbinas con la parte de transitorios,
o vemos este proyecto de manera integral, ¿no? O sea, cómo se hace el análisis de, bueno, entre comillas, el análisis completo, ¿no? Pero por lo menos los rasgos más importantes, ¿no? Determinar la parte de los sistemas de bombeo y después determinar cuáles son esos cálculos que nos van a asegurar que, o que deben ser tomados en cuenta, mejor dicho, para que ese sistema de bombeo no sufra ningún daño, ¿no? Entonces, eso es, eso se me hace muy padre a mí la parte de transitorios. Entonces, bueno, pero eso lo veremos más adelante, ¿no? Bien, entonces voy a continuar con este tema número 4, lo que nos queda de clase. Este tema también se los voy a compartir. Lo que tengo la costumbre de esta clase, bueno, por lo menos la parte del primer proyecto, tengo la costumbre de que yo les comparto la información, les comparto el proyecto, eh, y lo que tengo la costumbre es que nos veamos una o dos veces a la semana con la finalidad de que ustedes vayan avanzando en su proyecto. ¿Por qué? Porque realmente la primera parte, digamos, del diseño de un sistema de bombeo es sumamente fácil. La verdad es que es sumamente fácil. O sea, no tiene, no tiene nada de complicado para nosotros. Es lo más complicado, a lo mejor algunas partes claves que uno de repente dice, es que no entiendo esto, ¿no? O sea, cómo calculo o cómo considero mis pérdidas, eh, cómo hago mi arreglo, yo qué sé, ¿no? O sea, cosillas así, ¿no? ¿Qué le hago a la bomba? Es que no estoy entendiendo cómo obtener mi curva final de bombeo, o sea, cosillas así. Pero más o menos les platico, ¿no? Entonces, vamos a ver ahorita parte de la teoría. Son 24 hojas de pura teoría. Les voy a dejar hoy por la tarde. Sí, hoy por la tarde ya les mando su proyecto para que vayan viendo qué es lo que uno tiene que hacer y conforme vayan resolviendo cosas, nos vemos ya sea una o dos veces a la semana para que vayamos resolviendo sus dudas y me vayan mostrando sus avances, ¿no? No es necesario que todos me muestren sus avances, ¿no? Ahora sí que se va a ver, ¿no? ¿Quién alza la mano y dice, oiga, yo tengo dudas, ¿no? Y queremos ver esto y queremos ver aquello, ¿no? Entonces, por lo regular hacía el proyecto en equipos, aunque yo creo que esta ocasión tengo pensado que se haga de manera individual, porque considero que el proyecto es muy sencillo. Son 30 y tantos alumnos. Yo creo que lo voy a hacer en parejas. En parejas de dos, por favor. No me salgan con que parejas de tres. Sí, en parejas lo voy a hacer. Vamos a hacerlo en parejas. Ya después ustedes se ponen de acuerdo. Creo que a lo mejor por ahí alguien va a tener que quedar, ya sea solo o de tres. Los que quieran hacerlo solo, por supuesto, no hay ningún problema. Y vemos, ¿no? Si llega a sobrar por ahí un equipo de tres, pues a lo mejor hacemos la excepción, ¿no? Pero si procuren que sea de dos o solo, ¿no? Dependiendo de cómo se ajusten. Bien, entonces el tema 4, ¿no? Que es el de bombas. Básicamente tenemos que volver a ver los componentes, bueno, tenemos que ver parte de lo que vimos ya en el tema número 1, que es cómo se compone un sistema de bombeo, ¿no? Entonces, un sistema de bombeo, pues ya hablamos un poco de él. Se compone con todos estos elementos que tenemos acá, ¿no? Esto se los voy a compartir de nueva cuenta, ya lo vimos, nada más lo vamos a recordar de manera muy rápida. Dejen... Ahí está, color rojo. Ahí está. Entonces, ¿de qué se compone, cómo se compone un sistema de bombeo? Pues bueno, ¿no? De manera principal, pues necesitamos dos, dos puntos que son muy importantes, un punto de entrega y un punto de succión, es decir, de dónde tenemos el agua, ¿no? Entonces, tenemos condiciones de lo que llamamos condiciones de frontera, es decir, de dónde saco el agua y a dónde la llevo, ¿no? De manera inicial.
Estas dos limitantes, estas dos condiciones de frontera, pues me van a terminar de delimitar cuál es la longitud total que va a tener el acueducto. El hecho de que trabaja a presión el acueducto, pues me permite que la conducción pueda o no seguir la topografía que tenemos en el sitio, o que pueda cruzar, a lo mejor enterrarse en algún momento y volver a salir de manera superficial, etcétera, ¿no? Eso uno lo veía cuando está en campo. Pero, digamos, si nosotros lo estamos viendo, ahorita nosotros estamos viendo esto en perfil, ¿no? Estamos viendo esto en perfil. Pero realmente no sabemos si lo vemos en planta, si el acueducto lo que hace es esto, ¿no? No sabemos si hace esto, ¿no? Lo idealizamos de esta manera, pero digamos en el análisis se considera pues la longitud total, ¿no? Todo este sentido de longitud. Y bien, ¿qué otros elementos necesitamos? Bueno, necesitamos recordar un lugar donde está la casa de máquinas, perdón, dicho, un lugar donde se encuentran los equipos de bombeo, que llamamos casa de máquinas, que es esto que tenemos aquí. En los grandes sistemas de bombeo sí tenemos casa de máquinas. En los sistemas que son un poquito más locales, como los que abastecen gran parte de la Ciudad de México, del Valle de México, del Estado de México, la mayoría de las veces solo se cuenta con un equipo de bombeo, y si bien le va, pues está cubierto ahí con alguna techumbre, y si no, pues se encuentra ahí a la intemperie, ¿no? Y en esos casos la verdad es que no sufren grandes daños los equipos de bombeo, ¿no? Y se encuentran ahí bajo la lluvia o cosas así, siempre y cuando pues, se les dé el mantenimiento correcto, ¿no? Entonces, en los grandes casos, como el sistema Cuxamala, como el Lerma Chapala, sí tenemos esto, ¿no? Con el Linares Monterrey, sí tenemos esto, ¿no? Una casa de máquinas bien hecha donde tenemos más de uno, más de dos, más de tres equipos de bombeo, entre 5 y 6 equipos de bombeo, o cosas más elaboradas, más pesadas, que albergan ahí a estos elementos, ¿no? También necesitamos, aparte de la línea de conducción, o sea, ya sabemos que es la línea de conducción, ya sabemos que todo esto es nuestra línea de conducción, que puede ser, dependiendo del caso, cuando son, bueno, sí, dependiendo del caso, en la actualidad se tiende hoy a construir acueductos con materiales que sean bondadosos para el caso de sismos, es decir, que soporten los sismos, que tengan ese comportamiento viscoelástico que permite absorber y disipar energía, y que sirve también, tienen bondades para el tema de transitorios, ¿no? Porque el tema de transitorios es algo así como un tipo sismo, ¿no? Es un evento ahí que ocurre de manera muy rápida. ¡Salud! Bien. Necesitamos a lo largo de la línea una serie de elementos que igual de nueva cuenta, si el sistema de bombeo es importante o maneja grandes gastos, vamos a poder encontrar cada uno de ellos, ¿no? Esas válvulas que tenemos aquí, todas estas válvulas para desfogue, para admisión y expulsión de aire, todas ellas las podemos tener. Y algo que solo si es de nueva cuenta, si es un sistema grande, importante, vamos a tener un dispositivo que me ayude a disminuir o a mitigar los efectos de un fenómeno transitorio, ¿no? Entonces, el tema de transitorio, lo vamos a ver, es el tema final, es el tema número 5, no es cierto, es el tema número 6, que es el que tenemos que ver al final del curso, y nosotros lo vamos a ver con un proyecto. Pero bueno, ¿qué es el tema de transitorios? Pues básicamente es cuando dentro de la línea de conducción existen sobrepresiones que pueden ser positivas. Bueno, en el caso de sobrepresiones, pues son positivas, o pueden ser depresiones, es decir, presiones negativas, ¿no? Que tienen un efecto, que pueden tener un efecto de daño sobre nuestra línea, y que pueden afectar directamente no solo a la tubería, sino también a los sistemas, a los equipos de bombeo. Entonces, hay que evitar eso que llamamos fenómeno transitorio. Entonces, en casos grandes puede que tengamos un dispositivo como este, ¿no? En este caso tenemos aquí una cámara de aire. Eso es lo que tenemos ahí.
¿Qué es esta cámara de aire? Pues básicamente, si se dan cuenta, dejen hago un acercamiento. Si se dan cuenta, lo que tenemos en esta cámara de aire es el líquido. Aquí tenemos líquido. Aquí tenemos agua, un volumen de agua sometido a presión. Esto que tenemos acá arriba es puro aire. Entonces, esta cámara de aire es hermética, trabaja a presión, algo así como un pistón. Cuando disminuye la presión en la línea de conducción, este gas se expande, que por lo regular es aire. Este gas se expande, haciendo que el agua entre a la línea de conducción. Es una manera que se tiene para aliviar las depresiones dentro de la conducción. Y cuando el gradiente de presión es muy grande, puede entrar un volumen de agua hacia adentro de la cámara, aunque es muchísimo menor que el que sale. Y el hecho de que esto esté a presión, pues digamos, tiene como ese soporte, ¿no? Para ayudar a controlar un poco el transitorio. Entonces, las cámaras de, vamos a ver más adelante los tipos de dispositivos de control. Hay varios tipos. Las cámaras de aire sirven principalmente cuando la línea de la energía cae por debajo de la línea de conducción. Esta línea que tenemos acá, esto que tenemos acá arriba como línea de la energía, cuando esta línea de la energía empieza a caer, empieza a hacer esto, es decir, empieza, digamos que empieza a perder fuerza, cuando cae justo en este punto, cambio de color, verde, cuando cae, cuando está la línea de energía justo en este punto, la cámara de aire empieza a inyectar agua, ¿no? Con la finalidad de evitar esas depresiones, ¿no? O que sean muy grandes las depresiones. Empieza, digamos, a llenar ese vacío que queda en la línea, ¿no? Ese, digamos, es el comportamiento que sigue. Bien. Vale. Si el sistema pues es muy básico, pues no vamos a tener este tipo de dispositivos. Lo único que vamos a llegar a tener van a ser válvulas. Es lo único que llegamos a tener cuando los equipos son, cuando los sistemas son muy básicos, ¿no? Como esos que se encuentran en las colonias, en gran parte en varios puntos de la ciudad. Si alguno si uno se fija con detenimiento, lo único que van a alcanzar a ver van a ser estas cositas de aquí, estas válvulas, ¿no? No tienen estos elementos. ¿Por qué? Porque en esos casos el transitorio hidráulico se llega a mitigar simplemente con estas de aquí, con estas válvulas de admisión y expulsión de aire, ¿no? Cuando la presión en la línea aumenta de manera pues, muy drástica, por así considerarlo, al ser una válvula que, digamos, abre y cierra, cuando tiene un exceso de presión dentro de la línea, deja que salga el agua, y deja que salga el aire también, si es que tiene aire, aunque principalmente deja salir el agua. Y cuando la línea de la energía de nueva cuenta cae por debajo de esos puntos, es decir, cuando cae por aquí, esta válvula de acá arriba lo que hace es que deja que entre el aire. En este caso, similar a la cámara de aire, esta cámara de aire de aquí, similar a esa cámara hermética, en vez de agua, lo que hace es que entra entra un fluido, que en este caso es aire, para tratar de compensar esa pérdida de presión, ¿no? Es más o menos lo que se hace. Entonces, bueno, eso ya lo hemos visto, ya lo tenemos. Y bueno, ¿no? También sabemos que dentro de la casa de máquinas podemos tener un arreglo vertical o un arreglo horizontal, ¿no? En el caso de los de los arreglos verticales, que son como los que tenemos en la figura del lado izquierdo, que es justo, ¿se acuerdan cuando vimos unas fotografías en el libro de los profesores de la facultad? Que si se acuerdan, teníamos en este tipo de arreglos lo que tenemos, en cambio de color a rojo, lo que tenemos aquí dentro son los impulsores, ¿no? Aquí adentro tenemos los impulsores, o las tapas, las etapas de impulsión o los pasos, ¿no? Eso es lo que tenemos. Dentro de aquí pues, entra el agua, llega a este primer paso, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que finalmente sale a la línea central, ¿no? Ese es el caso que tenemos de este lado. Caso muy común para los sistemas de bombeo que se abastecen a través de pozos, y también para el sistema de drenaje, ¿no?
Y del lado derecho, recorro, tenemos el arreglo horizontal, ¿no? Que el arreglo horizontal es más común para los grandes sistemas de bombeo, para aquellos en los que manejamos grandes gastos, ¿no? Como de nueva cuenta, como estos sistemas muy famosos que tenemos, bueno, el más famoso aquí en el Valle de México es el sistema Juxamara. Allá en el norte del país, pues tenemos el Linares Monterrey, el, el, el Chamapa Guadalajara, tenemos varios, ¿no? Varios importantes. Creo que esos tres son los más importantes. Bien. Eso les digo, ya lo vimos. Y bueno, esta es la parte que sí tenemos que volver a tomar en cuenta, ¿no? Esto que tenemos aquí, pues básicamente es la representación a través ahí de flechitas y líneas de los elementos hidráulicos de un sistema de bombeo, que son los que tenemos que determinar para que aseguremos que el agua de este punto llegue a este punto. ¿Y cuáles son esos elementos o cuáles son esas variables? Pues bueno, necesitamos determinar, necesitamos determinar cuál es la carga de bombeo que nos va a indicar que ese es el desnivel dinámico que se tiene que vencer. Esto que tenemos aquí. Esa carga de bombeo, que es una de las características que debe de cumplir nuestros equipos de bombeo, además del gasto. Recuerden que en el caso del gasto, está asociado con el número de habitantes. Principalmente recuerden que pues, el objetivo de esto es suministrar agua potable. Entonces, está en función esto del número de habitantes principalmente, vamos a decirlo. Y en el caso de la carga, está en función, bueno, voy a regresarme, se compone de algo que llamamos la carga estática y las pérdidas en la descarga, ¿no? O en el punto de descarga. La carga estática, recordemos que es el desnivel geométrico entre la superficie libre del agua del tanque de succión y el tanque de entrega. ¿Por qué le llamamos carga estática? Porque consideramos que a lo largo del tiempo esos niveles se mantienen de manera constante, ¿no? No ocurre, no ocurre pues siempre así. La verdad es que varía esa carga estática dependiendo la época del año, dependiendo el horario, etcétera, ¿no? En el caso de la época en la época del año, pues depende cuando uno está en sequías, en temporada de sequías o cuando está en temporada de lluvias. Y también depende de manera horaria, porque recordemos que hay puntos en que la demanda aumenta y hay puntos en los que la demanda baja, ¿no? Ciertas horas del día. Entonces, realmente no es un nivel del todo estático, ¿no? Pero lo consideramos como estático, porque la variabilidad que llega a tener no supera, bueno, dependiendo de los casos, lo mejor es que no supere entre 2 y 3 metros, ¿no? Más o menos, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué son las cosas que tenemos que identificar en nuestros proyectos que debemos saber determinar? Debemos de identificar la carga de bombeo y el gasto, ¿no? En el caso de nuestro proyecto, el gasto va a ser un dato, es un dato que yo les voy a dar, no se preocupen por eso, yo les voy a dar el gasto, pero ustedes tienen que determinar todo lo demás. ¿Cuál es, cuál es el tanque, perdón, cuál es la carga estática, cuáles son las pérdidas y bueno, cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar de aquí? Lo que decíamos, ¿no? La carga de bombeo. mm, la carga de bombeo se compone de la carga estática y de las pérdidas, ¿no? Esas pérdidas que se generan a lo largo de la conducción, que son básicamente debidas a dos cosas, ¿no? Al, al rozamiento que existe entre el agua y las tuberías y por accesorios que se encuentran a lo largo de la conducción. Todos esos elementos que vimos allá arriba, esas válvulas,
estas cámaras de aire, esos dispositivos de control, por entradas, por salidas, todo eso se debe de considerar. En su proyecto solo van a tener que considerar las pérdidas por fricción. ¿Por qué? Porque son las que te generan, digamos, en cuanto a aportación a esa pérdida total que se genera en la línea de conducción, las pérdidas por fricción son más importantes, mucho, mucho más importantes, ¿no? Dependiendo del caso, pues pueden llegar a más de 100 metros, ¿no? Dependiendo si se hace bien o no el análisis. Bien, aquí hay una consideración que te dice que si tú, básicamente las ecuaciones lo que te están diciendo es que si tu tanque de succión se encuentra a un punto más elevado que tu casa de máquinas, tú consideras las pérdidas que se forman en este pedacito, esta línea de conducción, algo que ya vimos anteriormente. No necesariamente a veces son importantes. Es importante cuando esta línea de conducción es muy grande o cuando este desnivel es bastante amplio, ¿no? Por lo regular tenemos la casa de máquinas y el tanque de succión o el lugar de donde estamos tomando el agua muy juntito, muy juntito. Entonces, por lo regular no se toma en cuenta. En su proyecto, pues no van a tener que tomarlo en cuenta, porque vamos a suponer que nosotros estamos tomando agua, en ese caso no es un tanque, en el proyecto estamos tomando agua de un lago, de un río, de un lago. Estamos tomando agua de un lago y pues estamos considerando que la casa de máquinas, que los sistemas, que los equipos de bombeo, pues están ahí al ladito, ¿no? A la margen. Entonces, no hay que considerar. Entonces, en el caso que uno deba de considerarlo, pues ahí está, ¿no? Ahí está. Y como dice también aquí, nota en las bombas de eje vertical, todo lo anterior es válido, solo que las pérdidas en ese punto de succión, en esto de acá, son cero, ¿no? Entonces, cuando tenemos un arreglo horizontal, debemos de ver, debemos de ver si tomamos en cuenta o si tiene importancia estas pérdidas, pero cuando tenemos un arreglo como el de este tipo, aquí no se considera. ¿Por qué? Porque no tenemos una tubería que una a este tanque o a este lugar de succión con la bomba, ¿no? Esto que tenemos aquí abajito, todo esto es la bomba, ¿no? Esto que tiene este cuadrito que está acá arriba es el motor. Entonces, no se confundan, ¿no? Cuando uno luego va a campo y ve esto, ve esta cajita, dicen, ahí está la bomba, ¿no? Y la bomba recuerden que está aquí, está en esta columna, ahí. Entonces, en ese caso, pues no tenemos una tubería, ¿no? Entonces, ahí no tenemos que considerar. Bien. Bueno, esto ya vimos, nada más. Lo voy a ver de manera rápida. Ya sabemos que debemos de considerar, bueno, que hay una pérdida entre la energía que yo suministro o la que yo estoy tomando de la red y, bueno, todo eso transformado a potencias. eh, Hay una pérdida entre el punto de origen y el punto final, ¿no? Entonces, eso ya lo vimos lo que es la eficiencia de la bomba, cómo se considera la eficiencia de la bomba. Todo lo de la bomba, esta parte que está en interacción con el agua, está relacionada con la potencia mecánica y la potencia hidráulica, la eficiencia del motor eléctrico, que está pues, asociada con la potencia eléctrica que recibe y la potencia mecánica que transmite y la eficiencia de todo el conjunto, ¿no? O sea, del motor eléctrico y la bomba, pues está relacionada con lo que entra y lo que sale, ¿no? Entonces, aquí tomamos en cuenta todo esto. Bien, esto ya lo sabemos, esto ya lo vimos de nueva cuenta. Fíjense cómo el temario te dice que lo volvamos a ver, entonces no voy a hacer. Esto ya lo vimos también, de nueva cuenta, hay que ver velocidad específica de acuerdo con nuestro temario, eso ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo tuvimos. Y este es el punto que es nuevo para nosotros, ¿no? El tema de curvas características de la bomba y curva del sistema de bombeo y lo que vamos a encontrar por ahí, que se llama el punto de operación, ¿sale? Bien, entonces de entrada, ¿cómo se determina la velocidad específica, perdón, cómo se entrada la velocidad de giro con la que trabaja una bomba? Bueno, en el caso de México, bueno, esta es la ecuación para determinar cuál es la velocidad ideal para nuestros equipos de bombeo, que nos dice que debe de ser igual a 60
por la frecuencia de la corriente alterna de alimentación del motor, que en México es de 60 Hz. Esto es un dato, México es de 60 Hz. Entre el número de pares de polos del motor eléctrico multiplicado por la relación de 1 menos el factor de deslizamiento, ¿no? Esto depende de la sobrecarga del motor, ¿no? Bien. Aquí hay una tablita que muestra los valores típicos de velocidades de giro del motor. Por lo regular, los fabricantes ya nos dan esto. Los fabricantes ya nos dan la velocidad nominal, las revoluciones por minuto. Pero si uno está interesado, si uno sabe mucho más a fondo en esto, principalmente los diseñadores, uno puede determinar, ¿sabes qué? Yo quiero una bomba que tenga un par, dos pares, tres pares, cuatro pares, cinco pares, y cuál va a ser la velocidad asociada a eso, ¿no? Entonces, eso es más para la parte de diseño de los equipos de bombeo, ¿no? Para nosotros, pues solo el fabricante nos da cuál es esta velocidad, ¿no? Y bien, entonces esta es la parte que sí nos va a empezar a interesar un poquito más. Para los equipos de bombeo se determinan 4 curvas características. ¿Qué es una curva o cuáles son las curvas características? Las curvas características nos dicen de manera gráfica cómo funcionan los equipos de bombeo. Existen 4 curvas. La más importante, creo yo, es la curva de carga contra gasto, seguida de la curva eficiencia contra gasto, la curva potencia contra gasto y la curva carga neta positiva de succión contra gasto. Esto que llamamos carga neta positiva de succión está un poco relacionado con el desnivel, bueno, no está un poco, está relacionado con el desnivel que se tiene entre el tanque de succión y la casa de máquinas. Más adelante vamos a ver qué es esa cosa. Bien. Aquí está. La primera curva, lo que llamamos la curva carga contra gasto. ¿Qué es lo que básicamente nos determina? Pues básicamente nos dice cuál es el gasto que te brinda de acuerdo con la carga, ¿no? O si lo vemos ¿cómo lo podemos mencionar en otras palabras? Pues sí, pues básicamente es la carga y el gasto que te puede entregar un equipo de bombeo. Es decir, si tú tienes que, regresemos acá a la figurita de acá arriba, ¿cuál creen ustedes que es la característica o es la variable más importante en un sistema de bombeo? ¿La carga o el gasto? El gasto. ¿Por qué? Se trata de mover el agua. Es la cantidad de agua que movemos, ¿no? Ok, entonces, estoy de acuerdo con lo que dices, pero no estoy de acuerdo con que sea la variable más importante. Sí es Es la carga, importante, sí, la carga, si no es una es otra, sí, pero el sería la carga, carga eh, ah, dime, porque determina la altura a la cual tendrá que ser elevada el agua, bueno, la presión que le se tendrá que aportar. sí, estoy de acuerdo con lo que dicen sus compañeros, ¿no? En este caso, las dos son importantes, pero yo pienso que la carga de bombeo es más importante a la hora del diseño. Para la población, pues más importante el gasto, ¿no? A ellos no les importa la carga que tiene que vencer el sistema para que llegue el agua, ¿no? La gente dice, a mí tú me tienes que dar agua y yo lo entiendo, ¿no? Entonces, en importancia para el diseño es más importante la carga. ¿Por qué? Porque la carga nos va a decir la carga de bombeo nos va a decir cuál es el desnivel que tus equipos de bombeo, la energía que tus equipos de bombeo deben de darle al agua para que el agua llegue de este punto a este punto, ¿no? Entonces, eso lo entendemos de manera perfecta. Entonces, independientemente del volumen, ¿no? Obviamente te debes de asegurar que tu equipo de bombeo esté suministrando el gasto que la ciudadanía, que el gobierno, que el municipio, que el estado te está solicitando, ¿no? Porque si no les das agua, olvídate, ¿no? Entras en conflictos sociales. Entonces,
son dos variables que están relacionadas directamente en los equipos de bombeo, ¿no? Son independientes una del otro en cuanto al cálculo de cada una de ellas, pero en el equipo de bombeo estas dos están relacionadas. ¿Por qué? Porque el equipo de bombeo, recordemos que tiene 4 curvas características. La más importante, creo yo, esta curva. Esto es lo que te da el fabricante, te da esta curva, que básicamente te dice cómo operaría tu equipo de bombeo. Entonces, ¿qué es lo que haces tú para elegir una bomba? Primero determinas cuál es la carga que tienes que vencer, ¿no? Considerando todo lo que ya vimos allá arriba, ¿no? ¿Cuál es el desnivel estático? ¿Cuál es la carga estática? ¿Cuáles son las pérdidas? Que eso, digamos, lo calcula uno desde hidráulica básica, uno ya sabe hacerlo. Determina cuál es la carga de bombeo y con esta curva identifica en qué punto se encuentra. Entonces, supongamos que mi carga de bombeo está ahí, en ese punto. El fabricante me dio su curva, ¿no? Y me dice, mira, esta es la forma con la que trabaja mi bomba. Entonces, aquí tú te localizas, ¿no? Ese es el valor de tu carga de bombeo que necesitas que el equipo de bombeo venza. Haces intercepción con la curva y determinas cuál es el gasto que te va a brindar el equipo de bombeo. Y entonces tienes que asegurar que el equipo de bombeo te cumpla al mismo tiempo con ambas variables, ¿no? Y en este caso, el gasto no cumple con el valor y sea, fíjense que es mayor, si realmente el valor que tú necesitas entregarle a la población está acá, pues no estás cumpliendo, ¿no? Entonces dices, bueno, está bien. Pero si yo trabajo con este punto, la carga de bombeo de este punto, si yo hago que la curva, que la operación de mi sistema de bombeo trabaje de esta manera, el gasto puede que sí cumpla, pero como no estamos cumpliendo con el valor de la carga, el agua pues no va a llegar, ¿sale? El equipo puede estar funcionando, pero el agua no va a llegar. ¿Por qué? Porque no va a tener la suficiente energía para vencer ese desnivel dinámico, esa carga dinámica que tiene que vencer. Entonces, por eso es que yo creo que es muy importante esta curva, ¿no? Porque debe de haber un equilibrio, digamos, entre ambas variables. Permítame un segundo. Bien. Entonces, esta curva de bombeo, esta curva de carga contra gasto, es la más importante que tenemos en nuestros equipos, ¿vale? Entonces, más adelante vamos a ver. Bien. Además de nuestra curva contra gasto, tenemos también las curvas de eficiencia contra gasto, que me van a decir qué tan eficiente es el equipo trabajando en el punto de operación que yo estoy localizando. Entonces, estas curvas, que es esta que tenemos aquí, esta que estoy marcando de color rojo, es esa curva. Esta curva que está acá arribita es la curva de carga contra gasto. Simplemente aquí, si se dan cuenta, se están encimando estas dos curvas. Esta curva de acá está encimando allá. ¿Por qué? Porque los fabricantes cuando te muestran las curvas de bombeo o las curvas características, te muestran todas sobre un mismo plano, por así decirlo. Bien, esta curva de eficiencia, pues básicamente te va a determinar si la eficiencia es buena o es mala para el punto de operación en el que tú estás trabajando. Entonces, supongamos de nuevo cuenta que tenemos aquí ya están marcados, el gasto de la carga y el gasto de diseño son las variables que necesitamos para elegir nuestro tipo de bombeo. Supongamos que se cumple o tenemos una bomba que cumple de manera satisfactoria ambos puntos, tanto el gasto como la carga. Aquí,
Ese es el punto. Pues bueno, ¿cómo yo sé cuál es la eficiencia con la que va a trabajar ese equipo de bombeo? Pues bueno, trazo una línea vertical, me sigo, y este punto de aquí es el valor de la eficiencia que va a tener el equipo de bombeo. Si se dan cuenta, está justo en la corona de esta curva, en el punto de inflexión de esta curva, lo cual significa que la eficiencia de ese equipo de bombeo es la máxima para ese punto. Fuera de, digamos, si nuestra bomba opera sobre cualquier Manchego, punto, ¿qué hace? Los no, no, manchas. Mi travieso. si la bomba opera en esta rama, en este pedazo de esta rama que estoy No, vas a pintando en obligar a que verde, sí. o en este que estoy pintando en amarillo, Sí. en cualquiera de esas dos zonas, Corre la rápido. eficiencia baja, Ve al jardín, ¿sale? mi amor. ¿Qué tanto Detrás. baja? Pues depende del caso, ¿no? Puede llegar a casos drásticos en el que sea 50%, 50, 60, 70%. Y recordar que por lo regular, estos puntos aquí, estos puntos de inflexión son las eficiencias máximas. Eficiencias máximas. Ahí es donde tenemos las eficiencias máximas. Entonces, es recomendable trabajar como en una zona Te amo, manchas. así, Te amo. en esta zona, donde las eficiencias todavía se consideran buenas, ¿no? Entonces, ahí está. Mi bebé. Bien. También necesitamos, pues, para nuestros cálculos de obtención de energía, para ver cuánto va a consumir nuestros sistemas de bombeo, nuestros equipos de bombeo, cuánta energía van a demandar y considerar las eficiencias del motor, de la bomba, conjunto motor-bomba. Necesitamos también determinar, o el fabricante nos brinda la curva de potencias contra gasto, ¿no? Entonces, esta curva de potencias contra gasto es la que voy a indicar acá en color rojo, está de acá. Y de manera similar, simplemente hay que hacer intercepción, en este caso con el gasto de diseño, o con el gasto de bombeo que estamos trabajando, y ese punto en la intercepción, pues va a ser el valor de la potencia mecánica, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante determinar esto? Porque de nueva cuenta necesitamos determinar cuál es la energía que van a demandar los equipos de bombeo, porque eso se traduce en costos de energía, en costos de operación que debemos de tomar en cuenta para ver si es factible o no la construcción de ese sistema de bombeo. Bien, la cuarta curva, bueno, la cuarta curva está más adelante. Vamos a enfocarnos en estas primeras tres curvas, ¿sale? Estas primeras tres curvas, para un equipo de bombeo, se presentan como este esquema, como el esquema que tenemos aquí. ¿Sale? Este es el esquema que tienen los fabricantes para una curva, cuando es especial, cuando es sobre diseño, cuando es sobre pedido. En realidad, pues los fabricantes no te dan una curva por cada equipo de bombeo. Lo que hacen los fabricantes es que en un catálogo te muestran todas estas curvas para diferentes diámetros de impulsor de bomba. En este caso, dejen dar un acercamiento. En este caso, lo que tenemos aquí son tres condiciones de diámetro. Diámetro mínimo, diámetro máximo, y por aquí estaría un diámetro medio, ¿no? Si queremos verlo. Entonces, lo que hacen los fabricantes es que hacen pruebas, prueban un equipo de bombeo o tres equipos de bombeo, dependiendo del caso, o pueden probar tres equipos de bombeo o pueden probar uno y a través de las ecuaciones de similitud que vimos anteriormente, pueden obtener cuál es el comportamiento si recortan o aumentan el diámetro del impulsor, ¿sale? Entonces, eso es lo que hacen. ¿Qué es lo que te muestran? Pues bueno, te muestran por un lado
la curva de carga contra gasto para el diámetro mínimo, la curva carga contra gasto para el diámetro medio y la curva carga contra gasto para el diámetro máximo, ¿vale? Para que de esta manera tú puedas elegir tienes que ubicar cuál es tu punto de operación, cuáles son las condiciones que necesitas de carga y gasto. Imaginemos que nuestro punto de carga y gasto que necesitamos en nuestro sistema se encuentra por aquí. Es ese punto azulito que dibujé. Si estamos bajo ese supuesto, pues yo creo que elegiríamos la curva del diámetro medio, ¿vale? ¿Por qué? Porque es la más cercana, ¿no? Si nosotros somos muy quisquillosos, lo que hacemos es pedirle al fabricante, o bueno, sí, pedirle al fabricante que nos dé una bomba en la cual su curva de carga contra gasto pase justo por el punto de diseño, ahí. Que en realidad tú lo puedes obtener, ¿no? Y en realidad es lo que ustedes van a hacer en su proyecto. En su proyecto, pues yo les voy a dar los equipos de bombeo, que seguramente es que yo se los dé. Yo les voy a dar los equipos de bombeo. Ustedes van a ubicar dentro del catálogo, van a ubicar una bomba que cumpla con las necesidades de su proyecto y van a tener que determinar cuál va a ser el diámetro aquí. ¿Cuál es el diámetro para ese punto de operación que necesita? ¿Ok? Entonces, el fabricante te da esto, ¿no? Te da un manual, te da un catálogo, te dice, bueno, mira, aquí están mis curvas. En este caso, también por ahí te muestra, aquí no está dibujado, pero también te muestra la de potencia mecánica, ¿no? Esas siempre vienen dibujadas como por aquí. Bien así. En este caso, por lo regular, solo viene una vez, no viene 3 veces. Y también viene la curva de carga neta positiva de succión, también viene por acá. También la dibujan, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que te da fabricantes, además de la curva de carga contra gasto, también te da la curva de eficiencias. En este caso te muestra lo que llamamos las curvas de isoeficiencia, que son estos abanicos, son estas curvas que tenemos aquí. Es esto, son esta familia de curvas. Donde recordemos, de nueva cuenta, algo que ya habíamos mencionado, que esta zona son las zonas de mayor eficiencia. Son las zonas de mayor eficiencia. Todo este rango es la zona de mayor eficiencia para las bombas. Y fuera de ello, la eficiencia baja y no es recomendable que operemos nuestros equipos de bombeo en esos lugares. ¿Vale? Y rápidamente permítanme un segundo. Rápidamente les voy a mostrar un catálogo, que es el que vamos a ocupar para nuestro proyecto, donde lo tengo. Permítanme un segundo. Permítanme un segundo. ¿Dónde está? Aquí está. Entonces dejen comparto pantalla, ¿no? Este es un manual de fabricantes, es de un italiano, de una fábrica italiana que se dedica a hacer equipos de bombeo. Aquí tenemos sus bombas, son bombas realmente que trabajan con gastos pequeños, no trabajan con gastos muy grandes. Te muestran cuál es su información, te dan las fichas técnicas de pruebas que hacen en sus equipos de bombeo. Y más abajo te muestran todos los arreglos, cómo están configuradas, cuáles son las bridas, bla, 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 bla. Diámetros del ojo del impulsor, de las bridas de descarga, o sea, te dan toda su información técnica. Y más abajo, dejemos buscando. Aquí está. Aquí te brinda
en este fabricante, por ejemplo, en este caso, te dice, mira, mi bomba, mira, aquí están, ¿no? Curvas de presentación, ¿no? Curvas de trabajo. Curvas de trabajo para la bomba 22.5 que trabaja 2.900 revoluciones por minuto. Entonces, esto es lo que hace. Similar al caso que veíamos antes, lo que te da en este caso, si se dan cuenta, está el gasto en litros por segundo o en metros cúbicos por hora, está la carga en metros o está la carga en pies, ¿no? Está su equivalencia. También está el gasto en galones por minutos, ya sea en imperiales o en americanos, ¿no? Entonces hay en este caso, este fabricante, no todos los fabricantes lo hacen, en este caso, el fabricante te da varios sistemas de unidades, ¿no? Aquí está. Y entonces te dice, bueno, mira, yo tengo estas 5 curvas, curva A, curva B, C, D, E, para esta bomba 22.5, 22.Z, que puede trabajar con esto, o mejor dicho, tiene estos diámetros. Tiene un diámetro de 155 milímetros en el diámetro más grande y el diámetro más pequeño tiene un diámetro de 136.5 milímetros, ¿no? Entonces te dice, cada uno de esos diámetros trabaja de esta manera. Y sus puntos de eficiencia de 33.2, 33.3, si se dan cuenta, estas eficiencias son sumamente bajas, muy, 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 muy bajas, ¿no? ¿Por qué? Porque son sistemas de bombeo, bueno, mejor dicho, en este caso son equipos de bombeo que trabajan con gastos pequeños, ¿no? En este caso, yo creo que esta que estamos viendo es como las que tenemos en nuestras casas, ¿no? Más adelante, se dan cuenta, bueno, este es un equipo que tiene apenas un diámetro de 13, de 15 centímetros, ¿no? Estas son como las que se encuentran en la casa. Pero más abajo, vienen así para diferentes bombas y más abajo vamos a ver más grande que tenga. Yo creo que esta es la más grande que tiene. Esta bomba, si se dan cuenta, ya trabaja con un diámetro casi de 50 centímetros, ¿no? Donde las eficiencias, pues aquí, mientras más grande sea el equipo de bombeo, más eficiente es. Y en este caso, las eficiencias, este es el punto para máxima eficiencia. Te dice que va desde 79.6 a 81.1 en el diámetro más grande, ¿no? Si tú quieres conocer cuál es la eficiencia para el resto de los puntos, para el resto de estos, imagínense que mi punto de operación es aquí. Imagínense que está aquí mi punto de operación, pues simplemente te vas sobre la vertical hacia la curva de abajo y tú puedes encontrar cuál es la eficiencia con la que están trabajando estos equipos de bombeo para esas condiciones, ¿sale? En este caso, él no te muestra las curvas de su eficiencia, esas curvas que veíamos aquí, así. Déjenme apuntar. Esas curvas que veíamos así, acá, que veíamos en el otro, este fabricante no te los da, ¿no? Él no te muestra las curvas de suficiencia, sino en este cuadrito que tenemos acá abajo, te está mostrando las curvas para el diámetro más grande y para el diámetro más pequeño, y más abajo te muestra cuál es la potencia, kilowatts, la potencia mecánica, y también te da esta curva que decíamos de que la carga neta positiva de succión, ¿no? Que es un tema que todavía no hemos visto, ¿no? Ahí está. Entonces, en este caso, el fabricante te muestra la información de esta manera. Y vamos a ver, déjenme, por ahí tengo otra, un segundo. Máquinas. Ah, no. Esta. Permítanme, déjense las muestro.
Ahí está. En este caso, este fabricante, Fairbanks Morse, te muestra te muestra la presentación de esta curva que trabaja a 880 revoluciones por minuto. Tiene diámetros de impulsor de 21, 19 y 18. En este caso son pulgadas, no son centímetros, son 21 pulgadas. También la bomba, las bombas en este caso son grandes. Y te muestra, aquí sí te muestra las curvas de su eficiencia para tres diámetros, ¿no? El diámetro más grande A y el diámetro más pequeño C. Y además también aquí donde dice horsepower brake, ¿se acuerdan cuando veíamos la potencia al freno? Que era en el caso de turbinas electrónicas, el caso de bombas le llamamos potencia mecánica, pero bueno, ¿no? Hay algunos países que también le llaman potencia al freno para el caso de bombas. Nosotros no utilizamos potencia al freno para bombas, solo para turbinas. Y te brinda de esta manera te brinda carga contra gasto, eficiencia, la carga neta positiva de succión y la potencia mecánica, ¿no? Es esto de aquí. Y bueno, en este caso las unidades están en galones por minuto americanos, la carga está en pies, entonces aquí viene su información y la muestra de esta manera, ¿no? Y aquí abajo pues viene una serie de características que son propias de los equipos de bombeo y aquí viene un esquema, ¿no? Si se dan cuenta, pues este es un pequeño esquemita. En este caso, si se dan cuenta, pues la bomba es de eje vertical, ¿no? A diferencia de las otras que estábamos viendo que eran de eje horizontal, este es de eje vertical, ¿vale? Entonces, trabaja con valores de gasto cercanos al metro cúbico por segundo, en este caso, más o menos, ¿no? Entonces, este es el caso de otro equipo de bombeo, ¿no? Esto es lo que te da el fabricante. Ahí. Bien. Este es otro igual de otro fabricante, que es Byron Jackson Products. Si se dan cuenta, es el mismo equipo de bombeo, pero uno trabaja con 885 revoluciones por minuto y el de abajo trabaja con 1180 revoluciones por minuto. Es decir, tienen la misma bomba trabajando en condiciones diferentes, ¿no? Entonces, lo que hacen los fabricantes por lo regular es que tienen la bomba ahí, pues simplemente la operan a mayor velocidad. Para el caso de diámetros, por lo regular, dependiendo del caso, dependiendo del fabricante, puede que obtengan el resto de las curvas con teoría de similitud, o si tienen la bomba ahí y se les hace fácil hacer los bancos de prueba, pues hacen las pruebas, ¿no? En laboratorio. Entonces, de nueva cuenta, igual, esta te da, aquí te dice, ¿no? Para el diámetro completo, para el diámetro mínimo, es de 16 un sexto de pulgada, 14 un medio de pulgada, un diámetro medio por aquí, que ha de andar como en 15 y algo. Potencia mecánica acá abajo. Acá arriba tenemos la carga neta positiva de succión y su eficiencia, ¿no? Y de nueva cuenta, si somos muy observadores, en esta zona de aquí, en esa zona de ahí, son las zonas en las cuales el equipo de bombeo, dependiendo del diámetro, trabaja con las eficiencias más grandes. Ahí está. En este caso, por ejemplo, este fabricante te dice cuál es la velocidad específica. Él te dice, mira, aquí yo ya calculé la velocidad específica, que es de 4000, y si le aumento un poquito el diámetro, es de 4100, ¿no? Y bueno, en este caso, ¿qué es lo que no te da el fabricante? El fabricante te da las curvas de operación, las curvas características de los equipos de bombeo, solo considerando un impulsor. Entonces, cuando tenemos arreglos como, a lo mejor por aquí está el diagramita, cuando tenemos arreglos como de este tipo, tú tienes que obtener cuál va a ser la curva de bombeo final para toda la bomba. Que el fabricante solo te está diciendo, bueno, mira, este impulsor, esta bomba con un impulsor trabaja de esa manera, con las curvas de allá. Y entonces, si tú quieres obtener, digamos, lo que el fabricante te da, va a ser esto, esta parte de acá abajo. La carga de bombeo contra gasto para un solo impulsor.
Si tú necesitas obtener cuál es la curva final de operación de todo el equipo que tiene varios pasos, simplemente tienes que multiplicar la original, esta línea de acá abajo, esta de aquí, tienes que multiplicarla tantas veces según el número de pasos, según el número de álabes, para obtener cuál es la carga de bombeo final con la que trabaja el equipo de bombeo, ¿no? El gasto se mantiene, aquí no hay que hacerle nada en gasto, ¿sale? Entonces, eso es algo que hay que mencionar, ¿no? Bien. Y bueno, yo creo que me voy a quedar hasta aquí, dado que ya va a acabar la clase. No quiero entrar más a detalles. Bueno, esta es la parte. Y bueno, estos son las curvas de operación para los equipos de bombeo, que son las que en cuenta. Y después viene la curva del sistema, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Sale? Entonces, más al rato les envío cuál sería su proyecto para empezar a identificar cuáles son esas variables, cuáles son esos valores que tenemos que tomar en cuenta. Pues bueno, si no tienen alguna duda o comentario, nos vemos el día miércoles, por favor. Luego, profesor. Hasta luego, Muchas profe. gracias. Bueno, profesor, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Buen día, profe. Buen día, hasta luego.